Tiene el uso de la palabra el profesor Eduard Torres, docente de la Universidad del Magdalena y ampliamente conocido en nuestra ciudad. Sigue adelante, profesor. Coincido en que de todos los actores que participan en este proceso hay un interés común y es el de la solución del agua para Santa Marta, más allá de una u otra posición, y en ese sentido, pues, muy agradado de poder aportar un granito de arena en la discusión que ojalá lleve a feliz término. Quiero plantear el aporte en 4 puntos. Primero de ellos, la diferencia que existe entre la vigencia futura y una operación de crédito público, que en mi concepto, y es lo que me ha manifestado en mis columnas, es una de las falencias que tiene el proyecto de acuerdo que acá se discutió. Segundo, lo que es el análisis del crédito como tal, a la luz de la ley pertinente, que es la ley 358. Tercero, examinar algunos de los riesgos implícitos en las proyecciones que se realizaron en el acuerdo. Y por último, algunas consideraciones generales en términos legales y en términos financieros sobre el acuerdo. Bueno, lo primero, en el artículo 3 del acuerdo plantea una autorización, una facultad para la contratación de una operación de crédito público. Previamente, y en el título del acuerdo inclusive, y en el artículo 1, plantea la facultad para la vigencia futura, es decir, se plantean esas dos figuras y notamos cómo a lo largo del acuerdo, misma exposición de motivos, se mezclan esos dos conceptos. Cuando habla de endeudamiento se refiere a la vigencia futura. De hecho, se mezcla el análisis de vigencias futuras, que compete a una ley, con indicadores que corresponden a la ley 358, que es la que tiene que ver con proyectos de endeudamiento. Para plantear cuál es la diferencia muy práctica entre una vigencia futura y un proyecto de crédito, en primer lugar, el momento que afecta a cada uno. Mientras la vigencia futura solamente afecta el presupuesto de gastos, es decir, para nada afecta el presupuesto de ingresos, el crédito, la operación de crédito público, en cambio, sí afecta los dos componentes del presupuesto. Ingresa, valga la redundancia, como ingreso y también afecta el presupuesto de gastos. Segundo, la liquidez. El crédito permite traer el recurso, hacer uso de él de manera inmediata. Hay un anticipo de esos recursos que permite hacer uso de ellos. La vigencia futura, en cambio, no. Los recursos de la vigencia futura solamente podrán utilizarse en el año para el cual se autoriza. Es decir, los recursos del año 2042 podrán utilizarse solamente en el año 2042. Para nada contempla la llegada anticipada de esos recursos. Tercero, el flujo de caja. Muy distinto. Ya vimos que la vigencia futura llega solamente al presupuesto de gastos, solamente allí tiene efecto el crédito en el de ingreso. Pero más allá de ello, los componentes. El caso de la operación de crédito público tiene unos componentes como es el pago de intereses y el pago de amortizaciones y costos financieros que no ingresan en un flujo de caja de una vigencia futura. Y aquí viene una de las confusiones que yo noto en el acuerdo. Y es que se plantea también la posibilidad de una operación de crédito público proveedor. Esa se puede dar cuando en un contrato se ejecuta mucho más allá de eso y se puede tomar como un endeudamiento. Pues bien, el decreto 1068 del 2015 del Ministerio de Hacienda plantea claramente que ese tipo de figura no es aplicable a una vigencia futura. Es decir, no podemos pretender que si se hace un compromiso y el contratante ejecuta mucho más allá de lo que estaba planteado en el flujo de caja, él lo va a presentar como endeudamiento porque así lo contemplaba el acuerdo. Pues bien, el decreto 1068 lo plantea la imposibilidad de eso y más allá de eso enseguida dice es distinto una operación de crédito público a una vigencia futura. De hecho, establece claramente no solamente ese decreto, sino otros conceptos del mismo Ministerio de Hacienda, la circular 07, una circular conjunta de la Contraloría General de la República y la Auditoría General de la República del año 2010 y una del año 2008, plantean que para nada una vigencia futura es deuda. Lo establece claramente. Y cuarto, los requisitos. Los requisitos de la vigencia futura se examinan a la luz de la Ley 819 del año 2003, Ley 1483 del año 2011 y otra serie de circulares y normas complementarias que ha expedido el Gobierno Nacional, mientras que la operación de crédito público lo hace a la luz de la Ley 358 de 1997. Entonces, en el acuerdo observa uno cómo se plantean indicadores de sostenibilidad y solvencia, que son de la Ley 358,
para justificar las vigencias futuras cuando son dos figuras, una figura a la cual no le aplican esos criterios porque no genera intereses. No genera intereses y no genera un impacto sobre el saldo de la deuda. Si bien es cierto, en las vigencias futuras ordinarias se hace alusión a examinar la capacidad de endeudamiento para compararla con los costos de mantenimiento de un proyecto, es algo completamente distinto a insertarlo en el flujo de caja. Entonces, eso, de esa manera, pues queda perfectamente planteado que sí hay una equivocación de forma y de fondo en el proyecto de acuerdo. ¿Qué discusiones pueden surgir a partir de allí? Bueno, por supuesto, una demanda de nulidad por este tipo de temas a la cual queda expuesta el acuerdo, aparte de la violación del principio de unidad de materia, que sería una discusión más relativa, pero sin duda también queda expuesto el acuerdo a ese tipo de demanda o de acto. ¿Por qué? Porque en el acuerdo general de facultades, si hubiesen colocado solamente acuerdo por medio del cual se otorgan facultades a la alcaldesa, pues por ahí era factible, pero no. El título del acuerdo es claro en que son facultades para vigencias futuras, pero en el artículo 3º introduce la facultad para operaciones de crédito público. Bueno, hay que mirar qué se ha hecho en el resto del país de pronto, a ver si es que se comete este error de manera muy común por parte de otras entidades, y encontramos que no. Ustedes revisan las ordenanzas de vigencias futuras de otras entidades y solamente versan sobre vigencias futuras. Por ejemplo, la ordenanza 079 del departamento del Cauca. En Antioquia hay un par de ordenanzas. Examinamos una del municipio de Pasto, otra de Bucaramanga, reciente, del año 2022. Y ustedes examinan y el artículo al cual se refieren las facultades solamente versa sobre vigencia futura. Ninguna de esas ordenanzas versa sobre operaciones de crédito público. Lo segundo es el análisis que habría que hacer, o que se hizo, o que se dejó de hacer también en el acuerdo, respecto a la probable operación de crédito público. Supongamos que la operación de crédito público se iba a incorporar. Aún así, cuando examinamos el artículo 3º, observamos que en el resto del acuerdo hay falencias en los requisitos que ameritaría esa operación de crédito público. Lo primero es que en ese artículo 3º no se incluye un valor del crédito. Dice simplemente, facúltese para contratar operaciones de crédito público, pero no establece un valor que debió ser específico si consideramos que son dos operaciones distintas. Sin embargo, si asumimos que el valor de esa operación de crédito público es el mismo valor de la vigencia futura, podríamos hacer un análisis que no aparece en el acuerdo. Podemos hacerlo, ¿verdad?, con los datos del año 2022, y hay dos indicadores que establece la ley 358, que es el de sostenibilidad y el de solvencia. Ambos se calculan a partir de los ingresos del distrito y los intereses y el saldo de la nueva deuda. Si nosotros incluimos todos los ingresos corrientes del distrito, pues que están calculados en un poco más de 1 billón de pesos en la ejecución del año 2022, encontramos que el saldo de la nueva deuda, si se contratase los 1.6 billones, ese indicador estaría 153%. La ley 358 establece que no puede ser superior al 80%. Ya lo está violando. Y hay un detalle. Cuando se presenta la capacidad de endeudamiento, el Consejo tiene la facultad de hacer sus propios análisis y los bancos también deben implementar sus propios procedimientos. ¿Y cuál es la novedad en ese análisis de los bancos? Que ellos no calculan solamente la capacidad legal, que es la que yo les estoy comentando acá, sino que calculan algo que se llama la capacidad real. Es decir, de los ingresos corrientes descuentan aquellos ingresos que seguramente no van a financiar el crédito. Me explico. Hay ingresos que tiene el distrito, como son los de educación, para pagar los docentes, la prestación de servicios, el régimen subsidiado, que son unos ingresos que nunca van a servir para pagar un crédito. Entonces los bancos, en su análisis particular, excluyen esos recursos, que están por el orden de los 776.000 millones de pesos. Quiere decir que al distrito le quedaría solamente, para calcular su capacidad real de pago, le quedarían 374.000 millones de pesos. Si lo hacemos de esa manera, ya sacamos el nuevo indicador de sostenibilidad, este va a subir a 406%, muy por encima del 80% que legalmente exige la ley 358 del 97. El marco fiscal de mediano plazo se elabora con un aplicativo en Excel que facilita el mismo Ministerio de Hacienda. Cuando uno introduce los datos, él enseguida allá abajo arroja la palabrita, en este caso debió arrojarla, insostenible. Es decir, que si no la arrojó
con estos datos que estamos dando acá, es porque ese marco fiscal seguramente no le incluyeron los datos que realmente estaban proponiendo en el escenario financiero del acuerdo. El otro indicador es el indicador de solvencia. Y lo menciono por algo muy importante, y es que tiene un impacto no solo en lo legal, sino también en lo financiero. El indicador de solvencia se calcula sobre un componente que se llama el ahorro operacional, y es tomar los ingresos corrientes y restarle los gastos de funcionamiento y gastos en inversión social. Bueno, si hacemos el cálculo con los probables intereses, con una tasa bien cómoda, una tasa optimista para el distrito del 7%, ese indicador le estaría dando alrededor del 34% al distrito. Está por debajo de lo que exige la ley, que es el 40%. Sí, ese sí lo cumple, ¿ok? Lo cumpliría, pero muy apretado, ¿eh? Sería uno de los indicadores de solvencia más altos del país. Pero la parte mucho más preocupante es la liquidez que tendría el distrito. 112.000 millones de pesos el pago de intereses si lo contrataran enseguida. Y nosotros decimos, bueno, si los ingresos de libre destinación del distrito en el actual año están por el orden de a septiembre se habían recaudado 139.000 millones de pesos por ingresos corrientes de libre destinación. Es decir, que se estarían consumiendo más del 70% de los ingresos de libre destinación solamente en pagar los intereses de ese probable crédito, que no dice en el acuerdo cuál sería el flujo de caja. Entonces se estaría llevando todos los recursos. ¿Con qué se va a financiar entonces el funcionamiento de la entidad? ¿Con qué se va a financiar los gastos de inversión que son financiables en este momento? Con los ingresos de libre destinación, que son 69.000 millones de pesos que actualmente se están financiando. Entonces, el análisis de la ley 358 nos arroja esos dos conceptos. Una capacidad legal que se incumple, una capacidad real que también se incumple y un riesgo financiero altísimo, un desajuste en el escenario financiero de proyección. En la misma ley 358 plantea que si se incumplen los indicadores de esa ley, no se podrá acceder a contratos de empréstito, ¿ok? Posteriormente, la 819, que es la de sostenibilidad fiscal, dice que definitivamente si se incumple el indicador de 358, los bancos no podrán otorgar el crédito a las entidades. Y aquí viene una pregunta que seguramente ustedes se van a hacer, y es que al quedar formalizado el acuerdo, ya queda de obligatorio cumplimiento, pero no es así, porque la superbancaria y el mismo Ministerio de Hacienda en el decreto 1068 y muchas circulares de la superbancaria le dan a las entidades financieras la facultad de examinar a la luz de las normas el cumplimiento de los requisitos. Por eso es que ustedes se han dado cuenta, quienes han trabajado con la parte financiera en algunos municipios y departamentos, que a pesar de que la Asamblea o el Consejo otorgan la autorización, a uno le toca presentar prácticamente otra solicitud de crédito con los mismos documentos y mucho más exigente a los mismos bancos, porque la ley 819 establece que si ellos incumplen esos requisitos, el crédito será nulo y deberá la entidad territorial devolver los recursos y el banco no podrá cobrar los intereses atinentes a ello, sin perjuicio seguramente de las sanciones a que hubiese lugar. Y ojo con esto, porque también aquí se entra en otro riesgo derivado del acuerdo: la demanda de nulidad del contrato de empréstito por haberse otorgado sin el cumplimiento de los requisitos legales. Y eso, por supuesto, traería un gran riesgo financiero de demandas para el distrito, que se suma a los riesgos que hemos comentado acá. Otro indicador que no se cumple en el acuerdo es el que establece, y que lo establece la ley 819, son los de la ley 617 del 2000. Si bien el distrito sí cumplió los criterios de la ley 617 del 2000 de su gasto de funcionamiento, hay dos entidades que en el año 2021 lo incumplieron, que es la Personería Distrital y el Consejo Distrital. En el último informe de desempeño fiscal de Planeación Nacional aparece, de hecho el concepto que ellos manejan es el cumplimiento conjunto, así lo llama, cumplimiento conjunto de la ley 617 del 2000. Aparece incumplido allí, y el Consejo creo que tiene inclusive, el Consejo Distrital de Santa Marta, en sus archivos referencia a ello, porque en el año 2021 precisamente se requirió una intervención por parte aquí de la Contraloría General de la República para hacer un seguimiento al mejoramiento de ese indicador que se había incumplido en el año 2020. Pues bien, en el 2021 se volvió a incumplir y ya queda incurso el distrito en el incumplimiento de esos indicadores que exige la ley 819 del año 2003. Los riesgos: el distrito a septiembre ha recaudado 139.000 millones de pesos de ingresos corrientes de libre destinación. El presupuestado para el año es de 232.000 millones. Ojo con eso,
Quiere decir que solamente en este momento se ha recaudado el 60% de lo presupuestado para el año. Esos ingresos que no están teniendo un buen comportamiento son los que se están tomando como principal financiador de ese escenario de vigencia futura que se proyectó allí. Aparte de eso, esos ingresos no están tan libres. El hecho de que sean de libre destinación no quiere decir que estén libres. Ya el distrito está financiando importantes proyectos de inversión en educación, en salud, en alimentación escolar, con ingresos corrientes de libre destinación. Y ese detalle no es examinado en el proyecto de acuerdo para ver el distrito cómo va a suplir ese requisito de esos recursos que va a seguir necesitándolos todavía. Habíamos comparado hace un momento con lo que iba recaudado, ¿cierto? Que sería insuficiente. Pero en el escenario de proyección, para los 2 primeros años, los ingresos que se programan de libre destinación son de apenas 3.600 y 7.000 en el segundo. Es decir, no suma más de 10.000 millones de pesos. Es el recurso de libre destinación que se incorpora al escenario de vigencia futura. La pregunta es, bueno, ¿y si solamente están programados 10.000 y se contrata el crédito de manera anticipada, que no lo dice, con qué recursos se van a financiar entonces los 112.000 millones que entrarían en intereses? ¿Qué pasa con los otros 90.000 millones? Si el solo gasto de funcionamiento vale 110.000 de esos 139.000 que se han financiado allí, si la inversión se lleva 69.000 de esos 139.000, si el servicio de la deuda se está llevando 28.000. Entonces hay un gran hueco financiero allí respecto a los probables intereses que se estarían pagando con cargo a este acuerdo. Bueno, por último, algunos antecedentes para examinar y que no se tienen en cuenta en el acuerdo que se presentó al Consejo Distrital. La sentencia 987 del Consejo de Estado que ratificó la nulidad de una ordenanza de vigencia futura para el Departamento del Atlántico. Y casi todas ellas coinciden, honorable concejal, en un detallito. Es que para aprobar vigencias futuras debe incluirse en el Estatuto Orgánico de Presupuesto. Es cierto, el Estatuto Orgánico de Presupuesto, el Distrito de Santa Marta, que es el Acuerdo 06 del año 2008, sí contempla vigencias futuras excepcionales para el Distrito de Santa Marta. Y creo que fue la base que de pronto tomaron, aunque el que elaboró el acuerdo no tuvo la delicadeza de incluir esa referencia legal, digamos que sí existe. Pero hay un problema. En el año 2008, todavía a nivel nacional, no existía la autorización de vigencias futuras excepcionales para las entidades territoriales. El artículo 11 de la ley 819, que era la vigente en ese momento, solo la autorizaba para el nivel nacional. Y el Consejo de Estado fue claro cuando examinó ese caso en la sentencia 819, en que si la ley 819, el legislador no incluyó la figura de las vigencias futuras excepcionales para entidades territoriales, es porque no quería que las hubiese. Por eso, posteriormente, la ley 1483 subsana eso y autoriza vigencias futuras excepcionales para las entidades territoriales. Pero miren la fecha, año 2011. Y el acuerdo que establece el Estatuto Orgánico de Presupuesto para el Distrito de Santa Marta es del año 2008, es decir, es anterior. O sea que ese acuerdo estaría viciado, pues estaba dándole facultades para vigencias futuras excepcionales al distrito cuando no las tenía. Y esa motivación es la que el Consejo de Estado ha tomado como base legal para declarar la nulidad de varias ordenanzas y acuerdos relativas a vigencia futura. Es decir, que no nos sirve mucho al distrito, no le sirve mucho esa facultad que está en el Estatuto Orgánico de Presupuesto. Tendría que haberlas autorizado posterior a la ley 1483 del año 2011 para que tuviera una validez legal. Otro detalle, el del cálculo del flujo de caja en pesos corrientes y pesos constantes. Se trata de tomar los valores del proyecto y traerlos a valor presente, descontándole el efecto de la inflación. Para eso uno pues hace un cálculo de la inflación, ¿no? De acuerdo con las metas nacionales. Y nos llama la atención que la inflación que se toma como ahí en el escenario de proyección para el año 2023 y 2024 es del 3%. Cuando ustedes saben muy bien que la inflación que acabamos de tener en el país fue de más del 13% y que seguramente en este año 2023 va a estar por encima de los 2 dígitos. Entonces una inflación que está casi 4 veces por debajo de la cifra que realmente se está manejando lleva a tener serias dudas sobre la viabilidad fiscal, financiera que tiene este proyecto. Bueno, agradecerles y de verdad que ratificarles nuestra disponibilidad para colaborar en todo lo que sea pertinente como ciudadanos preocupados que somos para que Santa Marta realmente tenga una solución verdadera al tema del agua. O sea, ojalá todos estos conceptos técnicos financieros
que sé que, como repito, insisto, todos los actores que han participado en este proceso, su fin último es que Santa Marta tenga por fin esa solución del agua que por ineficiencia, por falta de honestidad de ciertos grupos políticos, no ha podido ser posible para los amarios. Muchísimas gracias, señor presidente y honorables concejales, por la invitación. A usted, profesor Torres.